Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a una nueva entrada de la sección Interiores de la revista Llegás. En esta oportunidad tuvimos la chance de charlar con Juan Pablo Gómez, un autor y director teatral, una persona de una enorme lucidez y profundidad para mirar tanto el contexto en el que habita y habitamos, como una mirada sobre sí. Así que es un placer compartir este momento a partir de un disparador que fue pensar la relación con el quehacer profesional y el vínculo con lo teatral, tanto en cuarentena y durante la pandemia como por fuera de ella. La charla se fue derivando hacia otros territorios que la verdad que me alegro mucho y agradezco a Juan Pablo la disposición para compartir de esta manera. Por último, antes de dejarnos con la charla, les quería pedir que si están siguiendo estas conversaciones y el material les interesa, se suscriban al canal de YouTube de la revista Llegás, que es donde estamos subiendo estas entrevistas, tanto de interiores como todas las demás, y con un pequeño clic nos están ayudando un montón a fortalecer esta vía de comunicación que encontramos muy útil, y que si bien la revista Llegás lleva ya 15 años, ahora con toda la cuarentena mediante, nos es muy importante fortalecer las vías de comunicación y con eso lo harían muy sencillamente. Muchas gracias y que disfruten la entrevista. Bueno, entonces, empezando ahora sí la entrevista, eh, a ver, nosotros te vemos, los que seguimos el canal del Cervantes, te vemos trabajando Noso- muchísimo. nosotros cinco. Nosotras tres, Nosotros cinco, nosotros 10. Ok. nosotros 10, claro. Ah, sí, sí. Ahí va. Em, no, pero quiero decir, a ver, una de las cosas que es uno de los canales que yo miro. Uno empezó a consumir de manera, la verdad que lo que pasó fue que Sí, uno empezó a consumir de manera diferente la sí. información. Esto fue una de las cosas que sucedieron en pandemia. Y, y vos eras una de las personas a quien yo veía bastante, y con todos aquellos con los que estoy intercambiando, sos uno de los pocos que está sin tiempo, de verdad, sin tiempo, como laburando muchísimo, porque, digamos, la situación laboral, la mayoría de la gente del medio, y nos, quedamos sin Sí, sí, trabajo, sí. con el tiempo Obvio, totalmente disponible. La obvio. verdad es así. No, Pero, yo inclusive, perdón, yo sí, inclusive, lo que pasa que me bajó, yo perdí la mitad de los trabajos, la mitad exacto. Lo que pasa que esa mitad que me quedó, cual espuma de esas para rellenar grietas, eso como creció claro. y me ocupó el resto del tiempo. Pero yo perdí la mitad de los laburos. A ver, ¿en qué otros laburos, con qué te agarró y tuviste que suspender? Ensayos de teatro, imagino, tal vez, pero a ver, contame. Sí, no, todo lo referente obviamente al teatro en términos de construcción de obra y después clases en universidades, estaba dando un seminario, daba clases en un par de lugares de universidades privadas, todo lo que era la tercerización y la precarización más espantosa y siniestra, en el sentido oficial de la universidad de la precarización, eso lo perdí. Ujú. Y lo que era precarizado pero con el Estado, eso lo mantuve, Y eso lo encima se mantuve. infló el caudal de laburo, porque tenés Sí, algo que ver en digamos, porque sos vos y Lenny, veo, Lenny González, los que hacen las entrevistas, pero sí. ¿se te Sí, ocurren a yo vos? sí. Yo ahora estoy haciendo menos. Sí, sí, Sigo vi estando como en la producción, pero empecé a correrme un poco de estar tan ahí porque, sí, porque eran muchas cosas, claro. Sí, sí, mucha data. sabía que era bastante caudal y trabajo de producción también había ahí detrás, coordinación, todo Es eso que que... eso es lo que hago. eh, Fue todo un periodo también de transición con la estructura misma del teatro. Yo trabajo concretamente en el área de gestión de públicos con Sonia Jarolaki. Entonces, y con un equipo, ¿no? También dentro del área de gestión teníamos muchas cositas y muchos programas. Una de las cosas eran las conversaciones que hacíamos con Lenny, que era simplemente juntarse con artistas, gente del teatro y tener algunas charlas así informales. Cuando vino la cuarentena y vino la pandemia, como lo primero que salimos nosotros al ruedo con Lenny y decir, bueno, claro, sigamos haciendo esto. Eso creció bastante hasta que el teatro empezó como a reacomodarse y ahora ya logramos
resintetizarlo dentro del sistema natural del teatro, donde está la gente de producción trabajando, donde ya está más en los canales habituales y Claro. lo hacemos todos nosotros. Y ahora reflotamos como la parte más natural de nuestro trabajo, que es trabajar con comunidad educativa. Ok. Con Que audiencias. es lo que Claro. con audiencias y con universidades, con escuela media, que era lo que más me gusta el trabajo, y que es lo que ahora yo estoy haciendo más eso de nuevo, Claro. entonces estoy dejando de estar un poco en cámara, digamos, y lo Claro. está haciendo más lento. De alguna manera el teatro o esa estructura empezó a circular, o sea, se acomodó, viste que el primer impacto fue como todo Sí, desacomodado, uno más o menos chapuceaba, y sí, uno, y esto trascendamos lo del teatro, viste que entonces ya te estás empezando a acostumbrar o a empezar a pensar que entonces así van a funcionar las cosas por un largo tiempo, y uno generó, más allá de lo móvil y lo dinámico de la situación, una nueva anormalidad, pero, pero algo como un poco más estable. La inestabilidad del comienzo, eso, aun cuando todo es inestable, la sensación interna parece, digo, para aquellos que estamos como sin la emergencia más económica. primer plano, claro, sí, sí, totalmente. Sí, dicho esto de los que no estamos sin emergencia económica ni hablar, después lo desplegamos, pero sí es verdad, poniéndose un poco, con todo cariño, poniéndose más trosco, hay un proceso como de pauperización salarial que también nos va a afectar a nosotros y que también vino para quedarse. Donde todos nos vamos a acostumbrar de acá a varios años, creo yo, a vivir, voy a decir, se me redujo el trabajo. No le pasa a todo el mundo, hay gente que le aumentó el laburo y gana más plata, como siempre. Pero ese proceso de transferencia, de que yo te decía que antes vivía con el doble de guita, yo ahora vivo con la mitad de la guita, me di cuenta que necesitaba menos, Menos, sí, lo que nos pasa un necesitaba poco a menos, todos consumimos mucho menos y estamos, por supuesto, y estamos sorprendidos con eso en términos más, si querés, de la ecología económica, pero eso también es algo que vino para quedarse, de que vamos a nuestro nivel de consumo y nuestro nivel de expansión en relación a la guita va a cambiar, no todo este año, 21, 22, sí, sí, olvídate, se viene por ahí. claro. Escúchame, cuando te convoqué, me dijiste, pero hablemos de teatro. Y me puse a pensar en algo de porque viste, está la discusión o digamos, sale el tema de que están quienes recogen como un desafío casi excitante, tener que adaptarse, más allá de que todos estamos bastante quejosos de que no nos vamos a poder volver a encontrar de la manera en que conocíamos, Sí, de producir, sobre todo en la manera en que producíamos. Hay todo como un ala eh, que también está como, bueno, reinventándose mucho más allá de, digamos, empezando a pensar cuál es la forma posible y vamos para adelante y demás. Hay también otras opiniones que decían, bueno, está bien parar de producir, quiero decir, sucedió un poco de todo, digamos, vino la explosión y se fueron cada cual a pensar otra cosa. Y yo pensaba, teniendo en cuenta un poco tu obra, digamos, lo que vos has dirigido, porque un poco se cruza, a ver si lo puedo expresar bien. Yo la última no la vi, la del domingo, la que, sí. la de, Ah, un domingo, la del Cervantes. sí, la de Cervantes, esa Sí, no la vi. Pero sí las demás obras que has dirigido y que has escrito, y sobre todo con un hueco, ahí fuiste a buscar una manera muy, que hoy podría considerarse casi posible para hacer teatro, sí, digo, un salvo que hueco, estaban todos muy pegados. salvo por, bueno, Salvo que pero estaban todos muy cerca. En cantidad de salvo que gente, sí. en cantidad de gente, en cantidad de, era para 20 en su primer versión, ¿no? O menos, no me acuerdo, era ahí en el Club Estrella. Sí, Estrella de Maldonado. Eh, y así también, digo, así como hiciste en la Estrella de Maldonado esta experiencia, después te vas al Cervantes y haces una en una sala, sospecho, ¿cuál era la más chica, la de Una tarde de domingo? Sí, Sí, sí no, la del medio, digamos. ok. La María Guerrero es la sala La más mayor, la sala grande, principal. uh-huh, La Oreste Caviglia tiene capacidad para 125, que es donde hicimos un que es domingo en donde hicieron. familia. Uh-huh, Y después la otra, que es la Luisa Beil, digamos, el Salón Dorado, uh-huh, que es tiene 80, creo. ok, pero digo, has hecho de tales y cuales maneras, no te, como muchísimos directores y autores, pero estuviste tanto en lugares como
de formato diferente, como en lugares más, en espacios más convencionales, con esta última obra de un modo más claro. Y te preguntaba, ¿qué andas pensando en relación a esta fuerza para, bueno, empezar a reinventarse o no, que existe, y que bueno, es un planteamiento que todos de buena o mala gana se hacen y nos hacemos? Si andás pensando alguna cosa, o no, tal vez no tenés ganas de pensar en eso, porque también como que un poco lo que pasa, a ver, lo primero que digo es, no te quiero aburrir, Sí, ¿entendés? Digamos, y tal vez sí. yo ya escuché muchísimo de esto, simplemente me acordé de, bueno, mira vos, él había tenido como ya situaciones en las que había pensado, en obras que hoy serían más o menos posibles, y después no. A mí me pasa que no me dan ganas de repensar nada, me dan ganas de dedicarme a otra cosa. Un poco por eso te lo digo, Claro. más a título personal. Me dan ganas de decir, Bueno, ¿sabes qué? Digo, como de verdad un cambio existencial en la manera de relacionarse con la profesión y con la vida, que digo, sí. ¿de verdad me interesa por la que se viene? Entonces de ahí es más bien la pregunta, ¿entendés? Es más a título Sí, no personal, entiendo, no para entiendo. que me mandes tu postulado, porque no es eso lo que me interesa. Sí, no lo tengo, te lo mando en PDF, no lo tengo, es solo un borrador, el protocolo, el postulado que tengo para el teatro que se viene. No, no tengo idea, no tengo la menor idea. Pero te da paja pensar en, ¿cómo lo haremos? Digo, yo pienso que los de la danza, por ejemplo, el mundo de la danza, el ejercicio de ceder el cuerpo al otro, ceder el peso al otro, es impracticable, ¿no? Es como, me parece hasta más complicado de pensarlo que lo teatral. O no lo sé, quiero decir, ahí hay cosas que Sí. están anuladas completamente, cuando a veces espacios de contacto dentro de la actuación, ya no del teatro, se pueden dar de ciertas maneras, qué sé yo, es medio un cocoliche también. Sí, me parece que uniendo del comienzo lo que decías, de que yo te decía, hablar de teatro no es hablar, nunca lo fue para mí, nunca es hablar de aquello que se hace en el camarín de las musas y que Ale Cruz le hace la crítica. Hablar No, de teatro, claro, obvio, claro, obvio. hablar de teatro, eso también puede llegar a ser, ¿no? Claro, obvio. Quiero decir, hablar de teatro es una forma de ver el mundo sobre un experimento acotado que tiene mucho que ver con el experimento social y con todo, lo que vos decís de la danza. Si no se puede volver a hacer danza tal cual lo que nosotros entendíamos, eso significa que no se pudo volver a vivir tal cual nosotros entendíamos lo que era vivir. Ujú. Entonces no son dos instancias muy, muy separadas de la manera que yo entiendo el teatro, que es reunirse con los demás y ver personas haciendo cosas, que es lo mismo que hago el resto de mi vida. Y frente a eso digo, sí, uno inevitablemente piensa, yo tengo muchas otras cosas que hacer, con las cuales también me identifico y con las que estoy muy conectado ahora. No tengo urgencia, pero tiene que ver con esto de decir, tener un sueldo fijo, y eso también me quita me pone la urgencia en trabajar, pero me quita la urgencia un poco en pensar cómo lo voy a adaptar para mis clases de Zoom para poder sobrevivir, porque ahí el modo de producción siempre manda. Ujú. Entonces, la gente está muy desesperada, primero, en ver cómo sobrevivir, y eso, como naturalmente son y somos artistas, piensan cómo hago de esto una actuación donde todavía circule el goce, donde circule la sociabilidad, donde circula aquello que yo entiendo que es el teatro. Entonces está un poco mezclado. Pero bueno, del comienzo que se separaron aquellas dos viejas antinomias, ¿no? Apocalípticos e integrados. Los que dicen el teatro es presencia, lloremos hasta que se levante la pandemia, ¿no? O Sí, hasta que vuelva sí, sí. Cristina, o no, ahora el teatro, la distancia, pensemos algo de esto. Pensemos en formatos posibles, bla. Claro. Eh, la verdad que no, digo, insisto con esto, me parece que son cosas que se retroalimentan todo el tiempo. Yo estoy todo el tiempo pensando en reinventar mi vida y estuve bastante ocupado este último tiempo en eso, y eso necesariamente implica reinventar la forma de hacer teatro. Lo cual, pero no implica ya salir a hacer una nueva forma para ofrecerle al mercado lo que es el nuevo teatro. Y eso no es lo más mínimo. Sí me Repetí la parece última, que volví a repetir la última frase porque hubo un problema de conexión y me parece que estaba jugosa. no, El que eso mercado. sí, pero que no me genera una urgencia de reinventar una forma que ya tenga nombre y que tenga una visibilidad para poder entregársela al nuevo mercado, sea lo que es este mercado. Ujú. Eso no me interesa.
pero sí necesariamente esto trae muchas experiencias en relación a lo que nosotros creíamos que era lo importante en la forma en que hacíamos de teatro, lo que sería ahora, lo que podría convertirse en el futuro. Eso ni hablar, que está lleno de enseñanzas que hay que tratar de capitalizarlas, qué sé yo. Dicho mal y pronto, para decirlo de una manera lo más antipática posible, solo para jugar con la idea. El pequeño status quo pedorro de hacer obras para 40 espectadores, tratar de sacar un pobrero de eso, y trabajar en las salas independientes, con todo lo que le ponen, y lo mismo dicho para las salas independientes, el tener que dar el espacio para un montón de nabos y nabas que somos nosotros, y todo lo que eso implica un trabajo, cómo se nos va la vida en eso, tratar de generar una especie de sistema, de star system de eso no tiene ninguna importancia, no la tenía antes. La parte importante de eso es una sociabilidad alterna, periférica, en relación a lo que el sistema puede mandar, o a lo que el sistema de teatro comercial u oficial puede decir lo que es el teatro y la forma de funcionar. Esa parte sí sigue siendo importante, y es la parte que hay que repensar otra vez. La parte en convertir eso en un nuevo status quo, pero periférico y alternativo, lo alternativo como forma de, ¿cómo se dice? Como de, sí, de una oficialidad off. Eso no tenía importancia antes, por más que pareciera, a mí ahora eso me importa. Hoy uno puede verla, nada más, puede ver lo ridículo. Pero ahora no me importa nada de eso, para nada. Qué sé yo, con todo cariño a los colegas en las salas independientes, a los colegas que producen, eso ni hablar, pero es como decir, mirá lo frágil que es todo. Es un poco como un género que a mí me gusta, que es la película Catástrofe. A ver. No, se está por caer el avión, y entonces, o se está hundiendo el Poseidón, la aventura del Poseidón. Bueno, ¿a quién llamás? O sea, ¿qué es lo importante? Entonces, toda esa gente que vos veías al pedo, y a quien no querés llamar, bueno, entonces cuando vuelvas y lograste zafar, no la llames No la más. llames más. No la llames más, porque realmente no. Digo, todo se ha reducido. Entonces, me parece que sostener ese espíritu de catástrofe, para nosotros que no vivimos ni en el medio oficial ni en el medio comercial, y refundamos permanentemente esa identidad, por más que, digamos, nos infiltramos en todos los ambientes, bueno, eso me parece que es importante, mantener ese espíritu y no dejarse ganar por sí, eso, hay una palabra que se me escapa todo el tiempo, que es bueno, eso, como una oficialidad de latón en la que todo el tiempo estamos entrando. Básicamente no es lo central de nuestra actividad. Lo central, siento yo, es las obras de arte que hacemos, las búsquedas que hacemos, cómo generamos un público que no solamente se mide en número, sino que se mide en una sinergia con ese público para esas obras, y sobre todo, que lo que más me importa a mí, cómo generamos un mundo de sociabilidad paralela, de vínculos paralelos, de nuevas formas de entender todo, el arte, el consumo cultural, la amistad, las amitias, la familiaridad, la sexualidad, un montón de cosas. ¿Cómo lo logramos generar a partir de meternos en ese pequeño nicho que habíamos creado para nosotros? Entonces digo, bueno, sigamos inventando y experimentando con eso. Todo lo otro, a mí, digo, no sé, ya me importaba poco antes, ahora. Por los aires. Sí, a ver, un poco, yo en general arranco estas entrevistas preguntando qué te hace pensar, digamos, qué te dejó en pie la cuarentena y qué te tiró abajo, digamos, o sea, digo, y no solo en el terreno de lo profesional, hay algo como inclusive de la importancia de ciertas cosas, lo profesional o lo teatral, o llamarlo así. Lo que estabas diciendo vos, el reacomodamiento de todo se está dando, más sobre todo con una cuarentena tan extendida, aunque Claro. aparecen ciertas ansiedades, porque en un principio también lo que te encontrabas es como la gente con el bamboleo de
de la llegada a esta cuarentena, que era como todo, como lo que contabas en Cervantes, había que reacomodar todo de cierta manera para que la cosa no se hunda. Ahora ya está, con esta sensación estable, estos pensamientos son más transversales, pero aparecen como de cómo hago para para aquello que deja ver la cuarentena, porque también deja ver cosas. Digo, esto que estás diciendo bueno, es que todo esto, sí. la situación y el contexto han dejado como más iluminado algo que evidentemente tenía sus partes que nos molestaban, llamémoslo así, para no ponerle juicio de valor, tenía algo bastante molesto, como uno se circulaba sobre una idea que se cae sola, y entonces ahora que la curva baja, la curva de urgencia, ¿no? No la otra, uno se pregunta que en la medida en que se estabilice todo, que uno pueda ir volviendo a ver cómo se reorganiza la vida en varios de sus niveles, en el económico, en el laboral, en el social, en el profesional, digo, en todo eso que uno tiene por delante, ¿cómo hacer para que aquello que la cuarentena dejó a la luz y dejó ver, como por ejemplo lo poco que te importa un cierto circuito de legitimación independiente, por llamarlo, por decirlo como en una frase, Esa es ¿no? la palabra. Sí, sí, sí. Siga siendo así, o sea, es como el trabajo personal que uno tiene ahí por delante, me parece, porque si no me parece que la tendencia, y de hecho, digo, esto me parece que sí va a dejar transformar, yo no digo que vamos a salir todos mejores de ninguna manera, más bien eso pesimista, pero sí como cambiar, eventualmente algunos vamos a salir cambiados, y eso sería ya algo, digamos, no volver a repetir las esquemas, y nada, un poco la pregunta era en qué andás pensando en esta cuarentena, y ya veo como este territorio de lo que deja iluminada la pandemia y el confinamiento, y la puesta en orden de lo que queda, que es bastante menos, ¿viste? Sí. Bueno, yo por un lado creo que, como todo, digo, se puede pensar desde el teatro, que siempre es como mi lugar desde donde miro, pero obviamente puede traer un montón de consecuencias para la vida, ¿no? El resto de la vida, de otras preocupaciones que a mí me aparecieron en relación al sostenimiento de lo cotidiano, en relación a la comida, un montón de cosas. Lo digo a la comida en el sentido más concreto, ¿no? Reaparecen otro tipo de urgencias, no solo de uno, sino sociales, donde también me parece que el teatro, y uno si quiere pensar el teatro así, también se puede reposicionar. Para mí la gracia del teatro que hacíamos era generar un pensamiento de cierta pertinencia hacia la coyuntura. Como decir, hago este teatro porque vivimos en Argentina, no sé, estamos en los años 80 y hago un teatro que tiene que ver con la represión del cuerpo, porque venimos de una dictadura, porque ha desaparecido mucha gente, entonces los cuerpos reaparecen, y cierta cultura de la clandestinidad sale a la luz con toda la fuerza, y aparece el paracultural, y aparece cemento, y aparece un montón de cosas, y decís, che, y aparece, no sé, la organización negra, reocupando el espacio público. Hacemos este teatro porque tiene que ver con nuestra sociedad, y eso es lo que le da el sentido de pertenencia, el sentido de oportunidad, le da el sentido, le da la pertinencia en esta coyuntura. Me parece que hay que repensar qué sentido va a tener hacer qué teatro después de esto. Y repensarlo muy en serio, y repensarlo con mucha humildad. Más allá de tener que vivir de esto, más allá de las clases, un montón de cosas, digo, pero pensar qué obra voy a hacer. Y tal vez pensar que la problemática social hay que ver hasta qué punto pasa por el arte que nosotros hacemos, si uno hace una lectura. Quiero decir, para mí, y por esto nombrar lo de la comida, la problemática de la alimentación, la problemática de la soberanía cultural, la problemática de un montón de gente sin poder comer, es una problemática que se va a instalar en la Argentina. Ya está obviamente instalada, pero ahora va a tener una fuerza completamente arrolladora. Y también uno hay que ver cómo se posiciona frente a eso, en el sentido más pedorro, sacando a Carrió del medio, como ciudadano, ¿no? Es decir, yo vivo en esta sociedad, ¿qué pasa con eso? No sé, ¿tengo algo para aportar en esa línea? ¿Tengo, qué sé yo? Bueno, particularmente, yo mudé a este barrio un poco más alejado, me estoy nucleando con una olla popular de acá, organizada por la Cámpora, con otro tipo de colectivos más locales, porque también empezás a tener la necesidad de participar más localmente. Localmente, sí. Y porque digo, toda la gente con la que yo hacía cosas,
están desperdigados por toda la ciudad. Entonces, frente a esto, yo digo, bueno, ok, toda el ansia de hacer movidas que yo siempre tengo, y bueno, ¿con quién las hago? Bueno, empecé a ver por el barrio quién estaba haciendo algo, y empecé a conectarme con gente del barrio, que es personas completamente distintas, organizan una olla popular, hay una cooperativa de reciclaje, bueno, empecé a juntarme con la gente que yo podía llegar a pata a hacer las cosas que me parecían importantes. Y realmente la problemática es otra, están en otro tipo de frontera, no ni más ni menos importante que el teatro, pero muy urgente en este momento. Más urgente seguro. Recontra más urgente, y que yo creo que se pone muy urgente cuando logramos salir de esto. Entonces, lo que digo es, yo quiero volver a hacer teatro, quiero seguir haciéndolo obviamente, pero me interesa que el teatro que yo haga también revista un cierto carácter de urgencia en relación a la coyuntura del no mañana, del dentro de 5 minutos. Porque si no tiene ninguna urgencia, y no le dicen nada a la coyuntura, y no tiene ninguna pertinencia para los seres que me rodean, en mi lectura obviamente siempre, Sí, claro. deja de tener una pertinencia para mí y ya pierde el interés. Por esto que decíamos antes, si ya antes si el circuito de legitimación de antes no me importaba en lo más mínimo, o me importaba muy poco, ahora directamente es como... Digo, realmente me parece que la urgencia ha cambiado completamente, qué sé yo, digamos, hay que también tener humildad para saber dónde están cosiendo las habas y tratar de aportar en esa dirección. Desde el teatro fenómeno, tal vez si la discusión no está madura para hacerlo desde el teatro, desde otro costado, desde otro frente, porque digámoslo, también nosotros como somos una colectividad tan autónoma y también tan endogámica, siempre pensamos que todo es a partir del teatro. Qué sé yo no es lo único que sé hacer y no es lo único que soy, y tengo otras preocupaciones que no tienen que ver estrictamente con lo teatral, a pesar de que siempre las miro medio teatrosamente. Dramática, con una mirada Total. dramática. Sí. No, bueno, a ver, ya lo decís vos, el propio hecho físico de no poder irte a otro barrio ya cambió el propio ejercicio de tu movimiento, digamos, y eso te hizo que miraras, también la pandemia fue la que, y esta urgencia y esta necesidad aparentemente bastante más grande que la mía de expresarme, yo lo llamo así, ¿no? Como algo de ese orden. Tal vez es parte del reacomodamiento general al que vale la pena pensarlo como hipótesis de vida, no lo sé. Quiero decir, el terreno está es tan incierto lo que hay hoy, y que donde ni los científicos tienen la respuesta de nada. Quiero decir, la incertidumbre es eso. Entonces, lo que tiene de bueno la incertidumbre me parece que es que el territorio está hablando como, no para tomar decisiones tajantes, pero sí para pensarse de otras formas. Pensarse uno en diferentes sentidos. Bueno, pero ahí creo que dos cosas que ya se dijeron hasta el hartazgo, que están en todos los sistemas, en todas las distintas discusiones, en las distintas esferas que toca lo de la pandemia, el tema del distanciamiento, que es una cuestión de salud pública, pero que también es un problema y que atacó directamente a cierto corazón de lo teatral, a donde entendíamos la actividad, sí. También es un problema que puede ser resuelto teatralmente, y hay mucho para pensar en relación a eso. Bueno, si apareció la cuestión del distanciamiento, ¿eso qué significa para nuestro teatro? Porque si la solución es volver a ser Lorca en la María Guerrero, si aparece Lorca, si hay que hacer Lorca con María Guerrero, la casa Bernarda Alba, toda vestida de negro, digo, no aprendimos nada. En términos teatrales, digo. Sí. Con el público sentado en la butaca, digo, ¿y para esto queremos volver? Eso por un lado, digo, más en términos estrictamente teatrales, que me parece que acá el medio es lo suficientemente pillo y hay mucho talento para empezar a pensar en estas cosas. Uh-huh. Y después, el problema de, esto yo te decía también de pensar más localmente, la descentralización o la excesiva centralización, que también es un problema de salud pública, uh-huh. Y el problema de los conglomerados, un montón de cosas, y que atañe a la vida de todos, obviamente. También yo lo flasheo mucho porque hablo con mis amigos y mis amigas, y yo ando en este barrio, acá yo viví una cuarentena casi perfecta. Yo acá salgo y no hay nadie. No hay densidad de población ahí. Hay mucho menos densidad de población. Claro.
Y alguna vez que he ido, yo tengo a mi viejo que vive en primera junta, le llevo comida, qué sé yo, y una vez por semana, una vez cada 10 días voy. Claro, en los momentos donde el pico donde la gente salía, por más que seguíamos en cuarentena, claro, yo llegaba a primera junta y decía, claro, esto es una locura. Sí. No tiene nada que ver donde vivo yo. Entonces es bastante distinto dentro siempre de lo que es el AMBA, ¿no? Y dentro de lo que es Capital. Entonces ya como un problema de campo cultural y un problema de producción dentro del teatro, digo, el tema de la descentralización es algo para pensar y es algo para militar, te diría, también. Hay que pensar mucho. El otro día tenemos una charla con unos estudiantes. Sí, pensar cómo el devenir de los modos de producción han generado nuevas formas de socializar y de hacer arte para el teatro, ¿no? Que es obviamente una cosa tan social. Cómo toda la gentrificación de los años 90 y el cierre de talleres, el cierre de galpones en el Abasto, digamos, la desaparición del Abasto como barrio, como polo industrial, en Boedo, dio nacimiento a un montón de salas pequeñas durante los 90, y las fotos que nosotros conocemos como teatro independiente, ¿no? Quiero decir, la ley del teatro, la ley nacional del teatro se sanciona en el 89. Durante todo el menemismo se cierran talleres, se vacían los galpones, se desindustrializa la capital. Y ese año, y ahí en esos primeros años del 90, aparecen un montón de salas independientes. Nosotros esos que estén separados. Y eso después también genera una dramaturgia. También genera un teatro, un pensamiento sobre el teatro de los espacios pequeños. Genera un montón de cosas. El teatro íntimo, un montón de cosas. Entonces, eso es una historia que todavía está por escribirse. Entonces, bueno, pensemos cómo la descentralización como posibilidad, o como lamentablemente como una posibilidad muy cercana de que muchos espacios independientes se cierren y todo, bueno, cómo nosotros podemos tomar esto a convertirlo en una fuerza, porque también es un proceso, una fuerza que genere nuevos modos de socialización, que no tengan solamente un signo negativo, quiero decir. No hace falta que vayamos todos a actuar en las 10 cuadras del Abasto y después todos a comer Ambrosio esperando media hora en la puerta. Digo, realmente no hace falta. Entonces pensemos cómo eso también lo convertimos en una forma de socializar. Pero es que eso, en el término casi te diría íntimo y personal, toca en que uno en realidad lo que, digamos, descentraliza, y lo dijiste vos, digamos, descentralizar es una palabra que yo traigo mucho a colación en esto, porque lo que está bueno que cambie es la aspiración profesional, inclusive. Digamos, ahí como la idea que uno tenía de realización estaba hecha en base a ese modelo que vos estás describiendo, que es aquel que se formó en los 90 con estos galpones vacíos que generaron lenguajes públicos, circuitos, circulaciones, curadores, y todo lo demás. Entonces digo, que se vea cuestionado eso. Yo me preguntaba mientras hablabas, porque vos sos de la misma generación que yo, digamos, sos como los hijos de una cierta, digamos, sos una generación intermedia. Y por supuesto que quien te escucha, el que te escucha cogeneracional escucha algo, pero también me preguntaba cómo estarían escuchando esas palabras los pibes, digamos, les pibes mucho más, pibes de 20, aquellos que estaban con músculo bien entrenado ahora y que la cuarentena o que esta situación los frena, porque en un punto uno tenía como esta historia o cierto conocimiento de silla casi, ¿no? Como digo, donde bueno, estas cosas pasan casi de alguna manera, pero aquel que estaba como saliendo al mundo fue un corte en seco. A la vez, esas generaciones tienen posibilidades de imaginar mundos que la nuestra y las anteriores ni mucho menos no. Imaginar el mundo de otras maneras. Su capacidad de proyectar incluye modos que mi percepción, o por lo menos mi experiencia de trabajo con ellos, que ha sido el año pasado bastante fuerte, se les ocurren cosas que a mí no. Pero no por un tema de falta de creatividad, ¿eh? ¿Cómo? Sí. No, seguro, sí. Digamos, es porque vinieron, los millennials están formateados de otra manera, y con, digamos, sin poner juicio de valor. En un punto me acordé, uy, te me congelaste, ¿me escuchaste? No, pero sí.
Me acordé de cómo cuando nosotros teníamos esa edad, cómo escuchábamos a aquellos que eran nuestros referentes, ¿entendés? Digamos, como de qué manera uno sentía que venía a romper puertas o qué absorbía de cada quien. Había como un mundo muy constituido, que tenía una forma, que venía a teatro abierto, luego el paracultural, venía con una serie de historias que es un poco la que vos mencionaste, es un poco más ancha inclusive, pero uno cuando ingresa a ese escenario lo hace respondiendo a aquello en un punto, como se dan todos los movimientos de recambio generacional, ¿no? Y me preguntaba, y no para que la responda, sino por si suscita algún pensamiento, me preguntaba, ¿cómo escucharán las generaciones que hoy tienen 20, Sí. que estaban empezando, esto que para nosotros fue experiencia y fue la formación de una manera de hacer teatro, de concebir una proyección de carrera con mayor o menor luz, no importa, pero me refiero, fue como la manera que uno encontró para existir y para hacer. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, primero en lo concreto, no sé si van a escuchar no sé si van a escuchar esta charla. Están escuchando otras cosas, o sea, para que la escuchen claro. hay que mandárselas. Hay que buscarlas uno por uno y mandárselas. Muy bueno. Podemos tomarnos a tarea. Vos te conseguís 5, yo me consigo 5 y ya tenemos 10. Exactamente. Porque los niveles de interés son otros. Y me parece que igual ahí hay un elemento completamente radical, que ya también ha sido dicho hasta el cansancio, que es la digitalización. Bueno. Donde nosotros vimos, más allá de las luchas puntuales del campo artístico, y esto que vos mencionabas, como una cierta genealogía de teatro abierto, la generación de la nueva dramaturgia, no sé, Bernardo Carey, claro, echando al Carajají del San Martín, ese tipo de cosas, que forman parte de que nosotros fuimos viendo. Eso diría que son como escaramuzas en la superficie de procesos mucho más elongados, mucho más largos y mucho más profundos, que afectan a toda la sociedad y obviamente al arte, que es, por ejemplo, digo, la digitalización. Nosotros somos generación analógica, vimos todavía el último estertor del mundo de antes. No vivimos mucho en el mundo de antes, pero vimos el último cachito, que era que todavía había una separación, casi diría muy demarcada, entre lo que era el mundo de la comunicación y el mundo digital. Era un mundo, y después estaba el mundo, comillas infinitas, real y de la vida cotidiana. Entonces todavía Internet era una cosa a la que uno entraba a ver determinado tipo de cosas que tenían que ver con los intereses, y salía de eso y había otra vida. Eso ahora no existe tampoco para nosotros. Ahora no hay una diferencia entre eso, porque obviamente uno lleva la información en el bolsillo, y la situación de, bueno, el 2.0, ¿no? También otra cosa vieja, la cosa entre el opinar, entre el pensar y el opinar, y el transmitirlo en la cantidad de caracteres de Twitter, o el de poder comunicarse de esta manera, a pesar de una pandemia mundial y un montón de cosas, el mundo está completamente homogeneizado en eso. Y está dicho, y no es una exageración, nos dice que el mundo está digitalizado. Entonces, esa generación que nace ya con eso, con los anticuerpos, por utilizar una imagen viral, ¿no?, del virus, que ya nacen con esos anticuerpos, es completamente distinta la forma de historizar, la percepción que tienen del mundo, la percepción del tiempo que tiene con eso, y obviamente, yendo ya al teatro, el imaginario teatral que se desarrolla a partir de eso es un montón lo que puede ser de diferencia. Por eso me parece más un momento de escuchar a esa generación, más que ver qué van a pasar, porque bueno, qué sé yo, tienen obviamente más herramientas para pensar un momento así que las que tenemos nosotros, y ni hablar de la generación de nuestros padres, que realmente no tienen ninguna herramienta. Yo salí con mi viejo, tuvimos una consulta al médico hace un mes, y yo decía, claro, vos no podés salir a la calle. Tiene razón Larreta. Me ponía la retista, porque las herramientas que él tenía para manejarse con respecto a distancia, barbijo, no tocarse la cara, y no agarrar una baranda en un hospital, y no meterse la mano en la jeta después, no tenía ningún tipo de registro de contexto. Entonces decía, claro, no estás preparado para esta situación.
yo me adapto más rápido. Y directamente una piba de 20 hicieron así el switch. Sí, sí, sí. Esto también, digo, como toda catástrofe, obviamente puede pasar, y lo que, digo, mañana sale la vacuna y volvemos a la misma mierda de antes, puede ser, y nadie se acuerda, pero también son como esos procesos de... Es como la selección natural, y lo digo en el sentido del oficio, ¿no? Porque también siempre se piensa, siempre se confunden los términos de yendo a lo biológico, siempre se confunde de qué se trata la evolución. Como dice, bueno, van evolucionando las especies, entonces nace una especie, nace una un poco mejorada, y después se va mejorando y se van adaptando. No funciona así la adaptación. La selección natural funciona de una manera mucho más horrible, que es, nace un ser con unas ciertas cualidades o unas ciertas deformidades, pasa un evento catastrófico en el medio, y se mueren todos los tiene otros, con qué sobrevivir, claro. y Sí. solo sobrevive aquel Sí. que en el contexto anterior hubiera muerto. Uh-huh. Entonces, los que teníamos medio algunas herramientas para digitalizarnos, que tenemos cierto manejo de la tecnología, que podemos readaptar nuestra modalidad al teletrabajo, los que tenían un cierto trabajo con algo más estable, un trabajo estable, sueldo, salario, el Estado, o la gente que se pudo digitalizar, la gente que tenía un caudal, yendo al teatro, de alumnos, seguidores y seguidoras, que los bancan y dicen, che, me importa tanto lo que me transmitís, que igual me voy a adaptar al formato que sea, y entonces voy a tener una merma menor, esa gente se va a adaptar. La gente que estaba muy en la grieta, muy en esos bordes de las grietas del sistema, esas grietas se afinaron mucho más, se volvió mucho más hostil. Entonces quiero decir, realmente hay un proceso, y no lo digo para el teatro, en el teatro está pasando, un proceso de selección natural que es muy cruel, que es tremendo, que se vuelve una situación de la supervivencia del más apto. Entonces, digo, o entramos en un capitalismo salvaje de supervivencia del más apto, o nos juntamos de una manera tremenda, no generando más exigencias al Estado, generando otro Estado que tenga otro tipo de injerencia. Digo, porque si no es imposible que la gente sobreviva. No hablemos de la gente puntual, de que sobreviva la actividad tal cual lo entendíamos. El que sobrevivía juntando 3 bordereaux y con 10 alumnos, una clase de pilates, y más o menos tiraba, se le cayó la clase de pilates, que estaba en negro. Los alumnos pasaron de 10 a 6, 5. y se cayó ese 5, y se cayó ese pobrero, y esa persona ya no le alcanza para vivir. Ya lo tiene que ayudar artistas solidarios. Porque en esa grieta quedó un resabio de valores como solidaridad y un montón de cosas. Pero porque si no, digo, entonces, yo tengo gente en la olla popular donde voy a cocinar, tengo un montón de compañeras que no tienen trabajo, que están completamente desempleadas, y van a cocinar a la olla popular. Es decir, porque tienen inoculado algo de lo que sobrevive de la solidaridad social, que en el teatro hay mucho en nuestro ambiente, que es inexplicable en el mundo en que vivimos, que en vez de estar desesperada para ver qué laburo se consiguen, destinan tiempo a ir a cocinar a una olla popular. Entonces, bueno, esas cosas que todavía tiene la Argentina, y todavía, digamos, el larretismo no mató en Buenos Aires, quiero decir. Entonces, bueno, me parece que todas esas cuestiones se radicalizaron, y me parece que hay que seguir hay que tomar partido. Eso, o afilo mis armas, del sálvense quien pueda, o realmente salimos de acá. Voy a decir algo exagerado, digo, esto pasa en todo el mundo, obviamente, pero entre las cosas que deja las claras, siendo la política, pero tiene con el teatro, nos pasó mucho cuando militamos la renuncia a lo perfio y un montón de cosas. O sea, las clases altas, las clases oligarcas en este país y sus representantes culturales, o sea, no pueden tener el control de las políticas públicas en este país. O sea, nunca más. O sea, eso no puede pasar, porque los efectos de eso son catastróficos. Entonces, Sí, quiero decir... Bolsonaro, o sea, digo, hay un Bolsonaro en potencia, digo, lo decís así, la verdad, digo, nadie está exento de ningún Bolsonaro. Uy, te congelaste.
así. O sea, Perdón, te realmente congelaste. nosotros como... ¿Estoy congelado? No, ahora estás tibio. Dijiste Bolsonaro y nos congelamos. No, pero digo, lo que vos estás diciendo es como, bueno, hay en potencia hay un Bolsonaro, que nadie está exento de tener su propio Bolsonaro en su lugar, digamos, o sea, está clarísimo y nunca tan claro. Ahora, yo he escuchado recién cuando te decías, bueno, hay que organizarnos, o sea, acá es así, o es el sálvese quien pueda, o nos organizamos y nos ponemos, y por lo atomizado que está la realidad, por las posibilidades de comunicación tan diversas que hay entre la gente, por la infinidad de medios y de grupos que hay, me suena que van a pasar las dos cosas. No sé cuál va a ser la dominante, pero quiero decir, uno puede ver la coexistencia de esas dos cosas. Está el sálvese quien pueda y que coexiste en otra esquina con el de acá salimos juntos o no sale nada, como pensaba, bueno, si fueran dos tendencias, y vos decís, no, che, es esta o nada, porque lo otro es Bolsonaro, por decirlo en una frase, uno no puede saber, da como vértigo pensarlo, pero digo, aún sin saber, lo que uno sabe es que hoy lo que sucede son las dos cosas al mismo tiempo. Sí, sí, obvio, claro. Y que lo que hay es como una multiplicidad de formas que van adquiriendo las organizaciones sociales, las organizaciones grupales de teatro o no, quiero decir, como que viste, pero también se da digamos, una de las cosas, medios por los que sucede es la posibilidad de comunicarnos digitalmente, como decís vos, quiero decir, porque es tan variado llegar a cualquiera en 2 minutos, digo, eso sí te lo permite, entonces hay como una cierta ventaja en eso. Ahora, todo parece coexistir, y por supuesto, lo político va a terminar determinando qué fuerza gana o no, tal vez sea una especie de social híbrido que vaya con sus cosas de todes, cultivades, y toda su tendencia más sálvese quien pueda, más tirando como al capitalismo tal cual lo conocemos. Es complejísima la realidad, tiene millones de... Perdón. Yo digo, no, creo que digo, llevándola a la esfera de nuestro ambiente, que es lo que, donde podemos operar, donde es nuestro lugar de donde operamos, Sí. y donde hemos operado desde siempre, me parece que son procesos para pensar muy a largo plazo, o a largo plazo, pero que realmente insisto con esta idea de que la foto tal cual nosotros la entendíamos, de una forma de hacer entender el teatro independiente, para mí, ha llegado a su fin. En términos casi diría lógicos, no lógicos de natural. Como decir, bueno, acá mostró, ya está, acá se dio todo esto. Y me parece que es para tomar, como para pensarlo cada uno interiormente, y tomar ciertas decisiones, o por lo menos es lo que yo ando pensando. Y como toda buena decisión, me parece que se hace con el corazón en una mano y con la calculadora en la otra. Lo que decíamos antes de nuestro pequeño microambiente de rap y teatro, ¿no? Actores corriendo de una sala a la otra para actuar en 500.000 obras y uno mismo, ¿no? No dar abasto para juntar 2 pesos o para expresarse. Primero diría, con la calculadora es, si vos haces la suma de todos esos laburos que haces, restale todos los transportes que te tomás, y ahora restale la birra, cuánto sale en sifón. Entonces, no, de ese lugar de Chacarita que te cobran, que las albóndigas cuestan 800 pesos, y que son así. Entonces lo que digo es, si vos vas a hacer todo eso para regalarle la plata a Sifón, con la calculadora, hacé la cuenta y pensá si realmente te vale la pena. Y con la otra mano, que tenés el corazón, Iba a decir, también... sí, hay que contar la otra, esa de que mucho más allá de la guita y del sustento. Las dos cosas, que son está las dos cosas. Sí. Por eso digo, tenés 2 manos, puedes tener una y una. Y lo que digo es, y en la mano que tenés el corazón, pensar también que la noción de lo que nosotros tenemos idea, como lo expresivo, también puede ser una categoría mucho más amplia, y también es una categoría mucho más de operación sobre la realidad, que no necesariamente tiene que ver con hacer una obra. Esto igual, digo, la comunidad también es algo que se discute mucho, el feminismo lo discute un montón, la comunidad LGTBQ, imposible de decir bien todo lo que sigue,
lo piensan mucho mejor de lo que yo lo puedo pensar, que se trata de generar otros modos de vida. Quiero decir, se lo escuché también a discutir, no de esta manera, pero digo, Silvio, Olan, cuando hablan de entrenar la fiesta, un montón tiene más que ver con lo que generamos alrededor, la práctica que generamos alrededor de la obra. Después la obra te puede gustar más o menos, pero también está sobre el tapete la práctica que generamos alrededor de eso. A mí como artesano teatral me súper interesa el artesanato, y siempre voy a estar desde ahí. Pero es innegable que para todos, porque lo más triste de esta situación, o lo que yo más extraño, no son las 4, 5 o 10 obritas de Morondanga, incluida la mía, que me pierdo de ir a ver por semana. Y yo soy una persona que iba al teatro mucho, que yo voy al teatro 2 o 3 veces por semana. Pero no extraño eso. Lo que extraño es el modo de vida que yo había creado, con la ayuda de un montón de gente, alrededor. Eso es lo que hace mi vida mejor. Eso es lo que me levantaba la calidad de vida. Entonces lo que digo, ahí hay un valor de esa creación que me parece que tiene una fuerza, que tiene un acento, que se le puede poner un signo más, que ahí donde está la parte del corazón, y pensar mucho qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con eso? ¿De a qué otro lugar lo llevamos también? ¿Qué más? Es una energía. Al principio de la entrevista empezábamos a hablar de todos los contras que tenía eso también, digamos, o sea, hay parte que te hace bien y después por eso digo, todo lo otro, las suposiciones de jerarquía que plantea eran como determinantes y se disolvieron. Sí, digo, quiero ir cerrando para no hacerla muy larga, pero estaba buenísimo, es como una especie de lo que acabas de hacer, parecía como una especie de retrato descarnado de la situación del teatro independiente, era como así, muy poco anestésico y muy realista a la vez. Cuadro de siempre con todo cariño, lo sí, digo desde adentro aparte, digo, sin poner los pies afuera porque... Sí, incluyéndote en la volteada, o sea, eso está clarísimo y se escucha, pero de golpe parecía un dibujo en blanco y negro, solo blanco, solo negro, y como muy definido lo que estabas diciendo, la verdad que está bueno pensarlo así, es dolorosamente sirve. Escúchame, Juancito, y nada, una cosa que te pregunto, que la vengo preguntando a los demás, si es que algo sucede en ese sentido, es, ¿tiene algún aspecto? Bueno, ya hablaste un poco de todas las cosas por las que andas pensando, digo, los replanteos estos que se suceden a título personal cuando sucede la pandemia. ¿Hay algo en particularmente bueno o novedoso que hayas encontrado respecto a vos mismo, respecto a lo que estés pensando que no te la veías venir a partir del hecho de estar en confinamiento? Bueno, sí, muchos hallazgos de la vida personal, pero también porque yo me mudé el año pasado, digo, me separé, me pasaron muchas cosas el año pasado, a fin del 19, entonces para mí es casi, diría que yo entré en cuarentena en noviembre del 19. También por eso estoy como, digo eso, me cambió mucho la vida, para bien, y obviamente bien entendido, hay mucha gente que está sufriendo un montón, que eso me parece que es lo central, pero es un proceso que puede ser desalienante en un punto. Por esto que decíamos, ¿no? De volver a... Hay una obra muy clásica de DB8, un grupo de danza, que se llama The Cost of Living, el costo de vivir. Y uno de los bailarines es un tipo que no tiene piernas. Y baila junto con los otros, y es una especie de documental, medio de video danza muy extendido, con los bailarines y coreografías, y hay uno de los personajes, bailarín también, que no tiene piernas. Y todo el tiempo es una especie de pequeño torso que se maneja con las manos. Entonces, la cuestión del costo de vivir, o la carestía de la vida, resuena permanentemente cuando uno ve esa obra. Entonces, para mí, esta situación, todo el tiempo volvió esa pregunta de el costo de vivir. El costo de cocinarse todos los días, el costo de estar con uno mismo, o el costo de estar con las personas cercanas, el costo, cuánto vale el silencio, cuánto vale tener un pedazo de cielo despejado, cuánto vale estar en tu hogar y lo que tenés, cuán base te da tus fuerzas psíquicas, si tenés, como decías, tenés el techo y la comida asegurada, perfecto, y ahora otra cosa que tiene que ver casi diría con el sentido más básico también con la salud,
porque también forma parte de la salud, esos humores, todo eso, digo, me volvió a decir, bueno, reevaluemos fuerzas para salir al mundo con todo eso. También, digo, la semana que viene cumplo 46 años, no, el viernes, 46, como todo un montón de replanteo en relación a eso. Yo, digo, todo este periodo, largos meses, una ansiedad, como unos picos de ansiedad tremendos, y a ¿Estos la meses de vez, cuarentena decís? sí, tremendo, porque es lo mío. Nunca estuve triste estos meses, por ejemplo. También fue como decir, mira, como todo lo que como toda la upa que me hizo mi vieja de chico, evidentemente Te como dejó gordito y alimentado, claro. me dejó bien parado, ¿no? En eso digo, como había días que me reconocía y decía, mira que bastante bien, ¿no? Como Como, con estoy, recursos, había recursos para sostener. total, como, exacto. Exacto. Como esa cosa que si te dan de mamar, te estiran la lactancia y Sí, te dan sí. anticuerpos, yo de eso estoy bien, Mira. de eso estoy perfecto. Después de la ansiedad estoy pésimo, de otras cosas estoy mal. Entonces, como una reevaluación de eso, me parece que a mí me hacía falta. Me parece que esto también lo dicen los poetas de hace 1000 años, desde Hölderlin para acá, todos los románticos. El artista tiene que estar solo, busque su soledad, busque su tiempo. Me parece que todo eso, para nosotros que nos dedicamos al pensamiento de la escritura y a repensar cómo salir, con qué salir al mundo. Eso digo, volver a retraer para volver a decir, che, todo esto que estamos hablando también se puede hacer orbitar sobre esa pregunta, ¿no? ¿Con qué salir al mundo? ¿Con qué vamos a salir? No salimos con cualquier pavada, sin solemnizarlo, digo todo esto, pero No, simplemente casi dejando eso, sabiendo a qué poner el sí, que sea foco. algo que te signifique de verdad. La verdad que digo eso, con todo respeto, porque de vuelta, después está el tema del sistema teatral como forma de vida, como plata, que está perfecto. Pero la microteatralización del mundo, la rápida teatralización del mundo, a mí en lo personal no me interesa como modo de expresión. Me parece que hay que repensar mucho la expresión de vuelta. ¿Qué significa expresarse? ¿Para qué cosas nos pasan en nuestra vida para poder transmitir algo de eso? Para poder llegar a esos congéneres que están, como hoy, como vos, a través de un encuentro digital, y que igual nos estamos encontrando, o el día de mañana nos encontremos físicamente y está buenísimo. Pero si es para encontrarse presencialmente, para no encontrarse, mejor nos quedamos por el Zoom. Digo. Che, buenísimo. Súper, un aire, corre, mirá, por el Zoom entró aire fresco con tus palabras. Nos vamos a levitar, sí, un rato. Sí, vino así como una oleada de felicidad. La verdad que nada, buenísimo, Juancito. Un placer charlar contigo y verte, Verita. Sí, te agradezco un montón y nada, apenas se cuelgue te aviso así nada, así se la mandamos serialmente a los millennials a ver si hay uno que nos escuche. Si hacemos eso, si lo logramos, Sí, habremos nos ponemos. cumplido. La organización vence el tiempo, decía el general. Si hacemos una lista, se lo mandamos a The Se lo Millennial y mandamos así en spam a todos los intercambiamos millennials figuritas. del teatro. Bueno, corto y quedate un Buenísimo. segundito en línea, Dale. corto la grabación. Gracias, Un placer.